tardes. Hoy vamos a ver la progresión número 6 de pensamiento literario. El tema es identifica y explora un conflicto propio a través del análisis del género dramático. En resumen, jóvenes, lo que vamos a tratar de explicar hoy es qué tan importantes son los conflictos en el género dramático. Comencemos. Primeramente vamos a explicar o a definir qué es el género dramático. El género dramático es un género literario que consiste en textos escritos para ser representados en un escenario. Se caracterizan por la exposición de conflictos en la vida de los personajes que se desarrollan a través de diálogos. Ahí está, jóvenes. Entonces el género dramático es una serie de textos escritos que van a representar un drama en escena. ¿Sí? Este drama puede ser una experiencia de vida real o inventada, ¿sí? Y se caracteriza por ser desarrollado por personajes, o sea, actores que se van a guiar por sus diálogos. ¿Y qué son los diálogos? Son las conversaciones que van a tener los actores durante el drama, durante la historia, ¿sí? Es como su manual, donde viene escrito qué es lo que van a decir y lo que van a hacer. Eso es el género dramático, una serie de textos escritos que van a ser representados en escena, en una obra de teatro, en una película. Bueno, los conflictos dramáticos se caracterizan por ser la lucha entre fuerzas opuestas, provocar el origen de la obra dramática, mantener el interés del público y desarrollar los personajes. Pues sí, jóvenes, para que pueda haber una obra dramática debe de haber lucha entre fuerzas opuestas, o sea, una lucha entre el bien y el mal, entre el bueno y el malo de la película o de la obra. Recuerden que un conflicto es la base de la historia. Si no hay un conflicto, no va a haber esta lucha y no va a haber interés, porque pues no puede ser todo felicidad en la obra dramática, ¿no? Siempre resulta que el bueno igual y el malo luchan por lo mismo. Es por ejemplo, decir que está el bueno y el malo y que luchan por el amor de una dama, o que el bueno y el malo luchan por el tesoro, o que el bueno y el malo luchan por llegar a una meta, ¿sí? Sí, y donde el malo le hace la vida difícil al bueno para que no lo logre, ¿sí? Están luchando por lo mismo, ambos quieren lo mismo y ahí viene este drama, este interés, ¿no? Esta acción que le da interés a la obra dramática. Y por lo tanto, su origen es eso, el conflicto. El conflicto es muy importante, ¿sí? El conflicto le da origen a la obra y debe de ser importante basarse este género dramático se basa mucho en experiencias de la vida real, experiencias de la vida cotidiana, que llame la atención de las personas normales, de la vida real. Sí, estas experiencias de vida pueden ser real o recreadas, inventadas, pero nunca perder la realidad, o sea, basarse en hechos que pasan en la vida real, ¿sale? Y obviamente para que pueda darse el conflicto o en las obras literarias o en los géneros dramáticos, perdón, sí, debe de haber personajes, porque los personajes son los que van a darle vida a esta historia, ¿no? El personaje, por ejemplo, el protagonista, el antagonista, sí, los personajes secundarios como los familiares, los amigos del protagonista o del antagonista, sí, y hasta los extras, aquellos que salen de repente en la obra, la gente que va caminando. Bueno, y por último, el conflicto en un texto dramático es necesario para sustentar el contenido de la historia. Si no hay conflicto en una historia, es seguro que la historia no será interesante, porque no hay ningún acontecimiento que se pueda sentir. No es exagerado decir que escribir un texto dramático es construir y desarrollar un conflicto basado en la experiencia propia o inventada para ser recreada por los textos dramáticos. Pues sí, jóvenes, lo comentábamos. Aquí es la parte que yo quiero que ustedes comprendan. Para escribir una obra literaria en el género dramático es necesario que haya un conflicto, algo que le dé interés a la obra, ¿sí? Algo que ponga esa chispa, pues. Si no hay un conflicto, si no hay algo en que se luche en la obra entre el bien y el mal, entre el bueno y el malo, si no luchan por algo en común, la historia no va a tener chiste. Imagínense que la obra fuera pura felicidad o puro dolor, no tendría chiste, ¿no? Por eso se ven en las películas cómo el bueno y el malo luchan por las cosas, sí, y pasan muchas acciones, muchos acontecimientos donde el bueno normalmente sufre para lograr las cosas porque le hacen la vida imposible, y eso es lo que mantiene a la gente atenta a la obra de teatro, lo que le da ese sabor, ese suspenso, ¿sí? El conflicto es súper importante, y les vuelvo a repetir, si el conflicto está basado en cosas reales de la vida cotidiana, más de interés va a ser para el público. Bueno, jóvenes, nos vemos en clases. Bye.